Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de conciliación y arbitraje, en lo que corresponde a la semana número 3. El tema que vamos a ver hoy es algunas generalidades de la ley de arbitraje. Generalidades de la ley de arbitraje. Solo si me hacen favor de avisarme por medio del chat, si se ve y se escucha, por favor. Gracias. Bien, decía, vamos a comenzar con la clase de conciliación y arbitraje, lo que corresponde a la semana número 3, generalidades de la ley de arbitraje. Vamos a ver algunos aspectos importantes a conocer del por qué la ley de arbitraje ahora en Guatemala, el decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. Algunos aspectos muy generales de la misma, como conocimiento general, ¿verdad? En cuanto a esta nueva normativa con la que cuenta el Estado de Guatemala, como es esta ley de arbitraje. En ese sentido, vamos a empezar hablando un poquito sobre los antecedentes de la ley de arbitraje, el decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. En ese sentido, podemos decir en cuanto como antecedentes que la administración de justicia en Guatemala, todos sabemos que es lenta. En muchos casos, ciertas materias del derecho mercantil y algunos otros del derecho civil se requieren de un conocimiento especializado por parte de los jueces, de tal manera que por esta y algunas otras razones no responde muchas veces a las expectativas de la nueva era de apertura de mercados y globalización que se vive. Eso es un antecedente muy importante, ¿verdad? Ya que eh, definitivamente en el ámbito mercantil y en el ámbito civil, más en el ámbito mercantil, el derecho ha sido muy dinámico y ha ido creciendo, ¿verdad? Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con otro tipo de figuras, otro tipo de instituciones que definitivamente requieren de la especialización del órgano jurisdiccional, en este caso del juez, de los jueces, ¿verdad? Que son los que resuelven los distintos conflictos de interés que son sometidos a su conocimiento. Y precisamente uno de los grandes problemas que afronta el sistema de justicia en Guatemala es la lentitud, ¿verdad? La lentitud con justificación en la carga de trabajo, ¿verdad? Que es demasiada carga de trabajo y eso hace pues que no se cumpla muchas veces con los plazos, con los términos que los distintos procesos ya previamente tienen establecidos. En ese sentido, y aparte con el crecimiento internacional en materia mercantil y en algunos aspectos en materia civil, especialmente con la contratación civil, pues ha influido mucho en que el Estado de Guatemala pusiera atención en cuanto a uno de sus juicios de conocimiento, como es el juicio arbitral, ¿verdad? Que anteriormente estaba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Estos es esto precisamente estos requisitos de celeridad y especialización que realmente no están siendo satisfechos hoy en día por la jurisdicción ordinaria. Esa celeridad que se espera de los casos es una de las debilidades en nuestros sistemas de justicia, especialmente en el ámbito civil y en el ámbito mercantil, no digamos en el ámbito penal también, ¿verdad? Pero en el caso que nos ocupa y que va dirigido realmente esta ley de arbitraje en el ámbito mercantil y en algunos casos en el ámbito civil, la celeridad pues no se está cumpliendo a cabalidad, la especialización para ciertos temas, ¿verdad? Especialmente en el giro mercantil tampoco se está cumpliendo, realmente no están siendo satisfechos, decía, por la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción convencional que nosotros conocemos, ¿verdad? En forma general, tanto por razones precisamente de especialización en temas muy específicos, ¿verdad? Que eso hace que precisamente se vuelva lento
Eso hace que precisamente muchas veces la resolución es sometida a los órganos jurisdiccionales con ciertas limitaciones en el conocimiento de ciertas materias, aunque debe reconocerse que existe al menos una preocupación, ¿verdad?, por mejorar la situación, que fue lo que se dio a partir el año 95, cuando entra en vigencia la nueva ley de arbitraje, y ya se empieza a hablar en Guatemala ya se empezó a hablar en Guatemala de modernización, de la generalización de la oralidad, de la justicia civil. Ya desde esos años se viene hablando de que se va a oralizar totalmente todos los procesos civiles, ¿verdad? Pero hasta el momento pues no ha pasado nada y seguimos con esos trámites muchas veces engorrosos y lentos, ¿verdad? Para la aplicación de justicia en las distintas materias, pero en específico en la materia civil y materia mercantil. Pero no cabe duda que en Guatemala ya desde algunos largos años pues se viene viviendo la crisis de este sistema judicial convencional. Y el problema del sistema judicial en el país tiene una serie de manifestaciones externas, de las cuales se señalan dificultad del ciudadano común para poder acceder a la justicia en procuración de una solución a su conflicto de interés. Hay otros señalamientos como bajo nivel de preparación de los funcionarios judiciales, así como del personal de los tribunales. Se habla más allá aún incluso de inmoralidad, de irresponsabilidad, de arbitrariedad, de resoluciones ilógicas. Bueno, una serie de señalamientos que sufre nuestro sistema judicial, que eso llevó a que el Estado en esta materia, viendo los avances y alcances que ha tenido a nivel internacional el arbitraje y la propuesta de Naciones Unidas de la ley modelo en relación a una nueva opción para resolver los distintos conflictos de interés a nivel internacional, como era el arbitraje, se dieron cuenta que el arbitraje no solo de aplicación internacional, pues, sino que perfectamente en algunos casos se puede aplicar al derecho interno de cada uno de los estados. Entonces, precisamente por estas situaciones de nuestro sistema de justicia, el Estado ve la posibilidad de crear una norma que se dedique específicamente a un tema muy, muy específico. En la anterior clase hablábamos en cuanto a la materia del arbitraje, que era los bienes de libre disposición, y decíamos que un poquito complicado entender eso, pero que lo entendamos básicamente que la ley de arbitraje tenía un fin, tiene un fin, que es que sea aplicada todo ese tema mercantil, ¿verdad? Y en algunos casos muy concretos al derecho civil. Y por eso se habla incluso de algunas justificaciones de por qué la ley de arbitraje. En primer lugar, como justificación de la ley de arbitraje, se habla de que la administración de justicia en Guatemala es lenta y engorrosa, ¿verdad? Y bueno, eso lo podemos ver cuando ya litigamos, nos damos cuenta que en los procesos, ¿verdad? Si bien es cierto, hay plazos, hay términos, muchas veces pues estos términos se alargan de una manera tal que definitivamente desespera especialmente al actor, ¿verdad? Porque plantea una demanda para que se le resuelva un conflicto de interés porque considera que hay un derecho que le pertenece y que ha sido violentado y que necesita que sea rectificado a través de los órganos jurisdiccionales, pero precisamente por esta lentitud, por ese tipo de trabas que tiene el sistema de justicia en Guatemala, es un poquito tardado la situación de la resolución de los conflictos de interés. Cuando uno analiza la ley y ve los plazos de los distintos procesos, pues son plazos bien sistematizados, bien organizados, bien ordenados, bien coordinados, para que realmente se pueda aplicar justicia de una manera rápida, pero en la realidad pues no sucede eso, ¿verdad? Entonces una de las justificaciones de por qué era necesaria una ley de arbitraje es precisamente porque la administración de justicia en Guatemala es lenta y es engorrosa. Otra justificación que se da para el nacimiento de la ley de arbitraje es que se vive la crisis del sistema judicial convencional, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto de que se vive la crisis del sistema judicial convencional? Por la dificultad del ciudadano común, ¿para qué? Para acceder a la justicia, en procura, obviamente, ¿de qué? De una solución de conflictos. El bajo, en algunos temas, hoy en día que han nacido tantas leyes nuevas, ¿verdad? Leyes especializadas, eh,
se nota muchas veces el bajo nivel de preparación, ¿verdad? En cuanto a los funcionarios judiciales en ciertas temáticas, ¿verdad? Y por otro lado, pues está plagado, se menciona que está plagado de, ¿qué? De inmoralidades muchas veces, de irresponsabilidades, de arbitrariedades, de la emisión de resoluciones incoherentes, no apegadas a ley, de errónea aplicación de la ley, de errónea interpretación de la ley. Bueno, se dice un montón de situaciones en cuanto al sistema judicial convencional, ¿verdad? Y lo que se busca es que precisamente pudiese prevalecer principios fundamentales como es la celeridad, principio fundamental como es la economía procesal, porque esos principios lo que buscan es que el proceso se resuelva de una manera rápida y se pueda aplicar justicia, que es lo que busca el ciudadano común cuando hace uso de su acción procesal, ¿verdad? Aquel poder jurídico que el Estado le dota o le faculta para que pueda acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento. Entonces, todo ese tipo de situaciones negativas ha hecho que el ciudadano común pierda la confianza en el sistema judicial. Y a veces en casos que son tan importantes, que son, diríamos, de trámite rápido y que no son tan complejos, ¿verdad? Sin embargo, caen en esa misma situación que no se resuelven de una manera rápida. Entonces, esa es una justificación más del por qué era necesaria una ley de arbitraje. Por otro lado, se habla de una antigua regulación en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y en el Código Civil 106, ¿verdad? Porque se habían constituido en verdaderos obstáculos para que las partes interesadas pudieran hacer un uso, diríamos, un uso efectivo y continuo del arbitraje. De hecho, el arbitraje casi no se utilizaba, estaba regulado en el Decreto Ley 107, pero era de muy poca aplicación, de muy poco uso, casi nulo, ¿verdad? No se utilizaba, toda vez que utilizaban el juicio de conocimiento como es el juicio ordinario, ¿verdad? Que era el que de más utilización, pero conociendo todos que el juicio ordinario es el juicio tipo, el juicio que de plazos más largos, que tarda, más tardado. Entonces, al final de cuentas, seguía siendo un obstáculo para la aplicación del arbitraje tal y como estaba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Otra justificación que se da para la creación de la ley de arbitraje es que era necesario modificar la legislación interna, buscando aplicar formas alternativas de solución de conflictos entre particulares para hacerla congruente con los convenios o convenciones internacionales. Solo denme un segundo. Bien, decía que otra justificación que se da es que era necesario modificar las legislaciones internas por parte de los estados, buscando aplicar formas alternativas de solución de conflictos entre particulares para hacerla congruente, precisamente decíamos, con las convenciones internacionales y de las que ya, en nuestro caso, el Estado de Guatemala es parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovecharla, ¿verdad? Para poder crear, que el Estado pudiera crear una ley que facilitara eh, la resolución de conflictos, permítame. Asimismo, una quinta justificación que se daba precisamente, decía, precisamente poder acoplar esas normas internas a lo que es convenciones internacionales, pero especialmente con el propósito de qué? De contar con un método que hoy en día es frecuentemente utilizado por los comerciantes e inversionistas en sus contrataciones, que son los que más se utilizan, en donde más podemos aplicar de una forma adecuada a lo que es la ley de arbitraje, toda vez que, como ya lo indiqué en clases anteriores, esa nueva modalidad ahora es parte de nosotros los abogados y notarios de hacer las recomendaciones a las partes, ¿verdad? Que
cuando celebran un contrato y si vemos de que el objeto del contrato es de libre disposición, poderles recomendar que, ¿por qué no dejar plasmado dentro del contrato respectivo la utilización de la ley de la vía arbitral? Toda vez que esta ley arbitral lo que sí busca es que se cumpla es el principio de celeridad y el principio de economía procesal y que eso les va a convenir en un futuro si se diese algún conflicto de interés entre ambas partes, ¿verdad? Y por último, otra justificación es que la figura de la conciliación anteriormente no estaba regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Se habla de conciliación de una forma general, pero en la ley de arbitraje ahora pues ya se plasma y se da una definición de la misma como un mecanismo alterno para solución de conflictos también, ¿verdad? Que lo establece la propia ley de arbitraje, la cual antes pues no se normaba, simplemente se menciona como institución. Obviamente con el conocimiento general que teníamos, que era la solución de un conflicto por la vía del apoyo de un tercero en discordia, sin ser un juicio de conocimiento, sino solo un mecanismo para que coadyuvara a la solución de un conflicto entre dos o más personas. Estas son algunas de las justificaciones que se dan precisamente a la creación de la ley en Guatemala como justificación. Pero en ese sentido, eh, Guatemala, a través del decreto ley número 9-84 del 30 de enero de 1984 y por acuerdo de adhesión a través del acuerdo gubernativo número 60-84, aprobó e incorporó a la legislación interna la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. A esta convención también se le denomina Convención de Nueva York, del 10 de junio de 1958. Esta la vamos a ver más adelante de forma específica, pero esta es una de las convenciones que coadyuvaron a que el Estado de Guatemala tomara la decisión de contar con una ley de arbitraje como norma interna, ya no solo teniéndolo como un arbitraje internacional, sino como una norma interna, tanto para solución de conflictos de problemas internos como de carácter internacional también, que ya cuando entremos de lleno a conocer la ley, vamos a ver que su alcance es hacia las dos vías, hacia la normativa interna y hacia la normativa internacional, pero esta convención precisamente sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras o Convención de Nueva York es una de las que ha sido el sustento o base para crear la ley del arbitraje. Esta convención realmente lo que regula, así hablando de forma general, son aspectos netamente sobre ejecución de qué, de laudos arbitrales de otros países signatarios, ¿verdad? Y que perfectamente pueden ser ejecutados en Guatemala siempre y cuando pues ya ha causado firmeza, ¿verdad? Ya no haya ningún medio impugnativo todavía pendiente por aplicar. Y puede ser aplicado perfectamente dentro de los estados, ¿verdad? En cualquier estado donde sea necesario que se ejecute. Hablando de forma general, un conflicto de interés que se pudo haber llevado a la vía arbitral sobre un problema mercantil, una compraventa, digamos, de computadoras entre dos empresas, una cumplió, la otra no, y se da un conflicto de interés y se lleva el arbitraje en otro país y hay un laudo arbitral que favorece a una de las partes, pero la otra parte no ha cumplido y se viene a Guatemala y aquí hay sucursales o aquí está la casa matriz, etcétera, perfectamente se puede venir y pedir que se ejecute esa sentencia que fue emitida en otro ámbito internacional, perfectamente se puede ejecutar toda vez que esta convención, eso es lo que busca, sobre el reconocimiento y ejecución de esas sentencias arbitrales extranjeras, o sea, de esos laudos arbitrales extranjeros. Para esto es que nos sirve esta normativa internacional, esta convención. Pero también hay otro instrumento internacional muy importante que es base, ¿verdad?, para la creación de la ley de arbitraje. Y es a través del decreto número 35-86 del Congreso de la República de Guatemala y ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 7 de julio de 1986, que se aprobó e incorporó al derecho interno la Convención Interamericana sobre el Arbitraje Comercial Internacional, que también se le conoce como la Convención de Panamá de 1975. Esta es importantísima porque esta es la ley que sirve, esta es la convención que sirve de base prácticamente en nuestro caso para la ley de arbitraje. Casi
toma un gran alto porcentaje de esa normativa, de esa convención, y es plasmada y adecuada, obviamente, a nuestra estructura judicial, a nuestra estructura normativa en Guatemala, todo nuestro derecho interno, que pueda ser acoplado perfectamente. Pero es específicamente esta Convención Interamericana sobre el Arbitraje Comercial Internacional o Convención de Panamá, la que sirve de base para la creación de la ley del arbitraje en Guatemala. ¿Y a qué se refiere esta convención? Esta convención se refiere específicamente a normas, diríamos, adjetivas, que dan reglas generales para la sustanciación o tramitación del arbitraje. ¿Por qué reglas generales? Porque antes esta era la convención que tomaban como base los estados que no teníamos normada una ley de arbitraje. Era a través de esta convención que se tomaban los parámetros, ya sea para incorporar un juicio arbitral a nivel internacional, de cómo se debía integrar este tribunal arbitral, cómo debía ser el acuerdo promisorio, eh, clases más adelante. Pero en Guatemala es justo, para Guatemala es precisamente esta convención la que le sirve de base en la creación de la ley del arbitraje. Y a esta convención también se le denomina ley modelo, ¿verdad? Porque es la ley modelo y que los estados que ahora cuentan con una ley de arbitraje fue esta ley modelo precisamente la que sirvió para crear la normativa base de las leyes internas de los países que la tienen. Actualmente podríamos decir que Guatemala es junto con Chile, Colombia, México, Panamá, y Estados Unidos los únicos que han incorporado estas convenciones a su ordenamiento jurídico interno. Si se dan cuenta, son muy pocos países, porque eh, poco a poco va tomando más auge el resolver los conflictos de interés en materia en el giro mercantil por la vía arbitral, ¿verdad? Porque eso está dando más celeridad y está dando más economía procesal a las partes que se someten a este tipo de juicios. Pero son pocos países los que hoy en día cuentan con una normativa ya interna. Por eso es que nosotros ahora contamos con esta ley y se le dejó un ámbito de aplicación no solo nacional, sino también internacional. Nuestra ley de arbitraje puede a través de esa ley podemos realizar procesos arbitrales internos como internacionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fue el objetivo de crear esa norma internacional. ¿Por qué? Por esa naturaleza cosmopolita del hombre, ¿verdad? Esa naturaleza cosmopolita del hombre que significa que el hombre siempre está buscando crecer, desarrollarse, ampliarse. Y obviamente necesita tener garantías y seguridad jurídica, no solo nacional, sino también internacional. Y en el giro mercantil es mucho más acelerado el crecimiento. Entonces, definitivamente, esta es una ley que le viene a dar una seguridad jurídica a los sujetos procesales, no solo nacionales, sino también extranjeros, ¿verdad? Para que puedan invertir en Guatemala sabiendo que cuentan con un instrumento que les puede servir como una garantía para resolver cualquier conflicto de interés que se pueda dar de acuerdo al giro del trabajo que ellos desempeñan, del trabajo que ellos ofrecen, de los servicios que ellos dan o que ofrecen al público en general. Entonces, esta ley de arbitraje es muy, muy importante. Recordemos que tiene su sustento en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, también denominada Convención de Panamá. ¿Cuál es, en cuanto al origen de la ley de arbitraje nuestra? Realmente para promover y facilitar la aplicación del arbitraje en nuestro país, pues se elaboró ese proyecto de ley, como vimos la clase anterior, desde el año 1991 empezaron a trabajar sobre esa ley de arbitraje, ¿verdad? El proyecto se presentó de la ley de arbitraje, ese proyecto se presentó como ¿una iniciativa de quién? Una iniciativa de ley del organismo ejecutivo. Fue el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Economía que que presenta al organismo legislativo ese proyecto. Eso fue allá por el 15 de mayo de 1995, ¿verdad? En mayo de 15 de mayo de 1995 presentan el proyecto al organismo legislativo y el 3 de octubre de ese mismo año de 1995 se aprobó ya en su tercera lectura y se publicó en el diario oficial, en el diario Centroamérica, el 17 de noviembre de 1995.
entrando en vigencia la ley de arbitraje desde el 25 de noviembre de 1995. Eso es un poquito en cuanto a la historia específicamente de nuestra ley de arbitraje, ¿verdad? ¿Quién fue el que la promovió? Pues fue el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, ¿verdad? Y fue precisamente en el año de 1995, fue una forma bastante rápida que ese proyecto de ley pues fue sometido al proceso legislativo, cumpliendo con cada uno de los pasos, la cual fue aprobada y publicada como debe ser, ¿verdad? De acuerdo a nuestro ordenamiento legal. Y por eso es que desde noviembre, en noviembre de 1995, pues contamos ya con la ley de arbitraje vigente en Guatemala. En ese sentido, en cuanto al origen de la ley de arbitraje, podemos decir que la ley de arbitraje entonces se basa en gran parte en una ley uniforme de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que esta es conocida como ley modelo, ¿verdad? La cual diríamos, esta ley modelo, podemos decir que es un método de unificación, es un método de unificación del derecho que consiste en qué? Que consiste en la redacción de unas reglas destinadas a reemplazar las actualmente existentes en los estados interesados. No están integradas ni anexas a una convención internacional, sino que sea una ley, una normativa interna propia de cada estado. Eso es lo que busca realmente la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que cada estado pudiese contar con un instrumento jurídico específicamente para poder ser aplicado con una vía totalmente distinta a como se conocía, sacándolo de la línea convencional y pasándola a una línea especial, ¿verdad? Especial, ¿por qué? Porque sale del conocimiento del organismo judicial la aplicación de estos juicios arbitrales para pasar a manos de los propios particulares. Y son los propios particulares los que le van a dar vida a esos tribunales arbitrales. Tribunales arbitrales que muchas veces no son permanentes, porque como esos son los tribunales, no, ya lo hemos platicado anteriormente, solo se van a organizar para un caso en específico, ¿verdad? Una vez que emiten el laudo arbitral, dijimos, esos tribunales desaparecen, a excepción de aquellos centros de mediación y arbitraje que ya existen, pero que tienen sus reglamentos, sin embargo, no cuentan con tribunales arbitrales permanentes, sino que solo cuentan con la normativa y el proceso, el procedimiento que se puede realizar, que está a disposición de las partes, si quieren ir a un arbitraje institucional, pero si quieren hacer un arbitraje ad hoc, como aprendimos en la clase anterior, son las mismas partes las que pueden elegir cómo celebrar el juicio arbitral en cuanto a los plazos, en cuanto a la constitución del tribunal arbitral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le dio origen a nuestra ley de arbitraje, esta ley modelo, que fue la que dio esos métodos de unificación del derecho consistente en que dijimos, en una redacción de unas reglas destinadas a reemplazar los procesos convencionales con los que contaban cada estado, en nuestro caso el estado de Guatemala, ¿verdad? Que sí contaba con ese proceso arbitral, pero de una forma distinta, establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil, y el cual era de una aplicación casi que diríamos nula, ¿verdad? En ese sentido, veamos un poquito cuál es la estructura entonces de la ley de arbitraje. Hoy solo vamos a ver la estructura, ya después vamos a ir analizando capítulo por capítulo de la ley en cuanto a los temas más importantes de la ley para conocimiento general de nuestro curso, ¿verdad? La estructura entonces de la ley de arbitraje del decreto 67-95 del Congreso de la República. Nuestra ley está compuesta ¿de qué? De 10 capítulos que se dividen de la siguiente manera. El capítulo 1 que nos habla de algunas disposiciones generales en cuanto al juicio arbitral. El capítulo 2 que vamos a encontrar ahí todo lo relacionado al acuerdo de arbitraje, cómo va a ser ese acuerdo de arbitraje, ¿verdad? Cuando el acuerdo es parte del contrato, cuando el acuerdo no es parte del contrato, ¿verdad? Cuando se le denomina cláusula compromisoria, cuando es un compromiso arbitral, etcétera. Todo eso nos va a dar las luces el capítulo 2 que habla sobre el acuerdo de arbitraje. El capítulo 3 nos habla sobre la composición del tribunal arbitral. Cómo es que se conforma, cómo es que se constituye ese tribunal arbitral, cuándo van a ser 3 árbitros, cuándo puede ser un solo árbitro, cuándo pueden ser más árbitros. Todo eso lo vamos a ver
dentro del juicio arbitral, qué es lo que determina que sea un solo árbitro, qué es lo que determina que sean 3, 5 árbitros los que participen dentro de un proceso o juicio arbitral. El capítulo 4 que nos habla sobre la competencia del tribunal arbitral. ¿En qué es competente el tribunal arbitral? ¿Hasta dónde alcanza la competencia del tribunal arbitral? Todo eso lo vamos a ver en el capítulo 4 de nuestra ley de arbitraje. El capítulo 5 que nos va a hablar sobre la sustanciación de las actuaciones arbitrales. La sustanciación de las actuaciones arbitrales, en otras palabras, cada una de las etapas procesales del arbitraje, ¿verdad? Todo lo que va a suceder dentro del juicio arbitral, especialmente el momento de interponer la demanda, ¿verdad? El momento de contestar la demanda, el momento del diligenciamiento de cada uno de los medios de prueba dentro de un juicio arbitral, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se sustancia realmente todo ese proceso arbitral? Eso lo vamos a ver en el capítulo 5 de nuestra ley de arbitraje. En el capítulo 6 vamos a encontrar dentro de nuestra ley el pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones. Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener ese laudo arbitral, verdad? Recordando que el laudo arbitral es como que estuviéramos hablando de la sentencia en un proceso convencional. En el arbitraje dijimos que se le denomina laudo arbitral a la finalización, a la resolución final que van a dar los árbitros, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo 6 vamos a ver cómo es que se da ese pronunciamiento, cuáles son los requisitos necesarios que debe contener ese laudo arbitral, si hay necesidad de una ampliación de ese laudo arbitral, etcétera. Todo eso lo vamos a estudiar en el capítulo 6 de la ley de arbitraje. En el capítulo 7 vamos a encontrar regulados las impugnaciones del laudo arbitral. Dentro de nuestra ley, pues solo quedó contemplado un solo medio de impugnación, ¿verdad? Dentro del proceso arbitral. Una vez que concluye con el laudo arbitral, la parte que no esté de acuerdo con ese laudo arbitral, con esa resolución que fue emitida por los árbitros, no puede tomar una actitud. Como no son jueces reales, diría, no voy a hacer caso omiso hacia el laudo arbitral. No es cierto, ¿verdad? Los laudos arbitrales son como cualquier sentencia emitida por cualquier juez competente, ¿verdad? Ya que pues causa cosa juzgada. Pero si hay alguno de los sujetos procesales dentro de ese juicio arbitral no está conforme con la laudo arbitral final, pues puede acudir al medio de impugnación. En este caso, decía, la ley solo cuenta con uno, que es el recurso de revisión. Y es aquí lo que le da esa certeza jurídica a los juicios arbitrales, lo que fortalece el juicio arbitral, porque ese medio de impugnación de revisión va a ser interpuesto ante quién, va a ser interpuesto ante una corte de apelaciones o una sala de apelaciones. Ahí sí ya regresamos al tribunal, a los tribunales convencionales, en este caso a un tribunal colegiado, ¿verdad? Como son las cortes de apelaciones del ramo civil, del domicilio de donde se ventiló o donde se llevó a cabo o donde se sustanció ese juicio arbitral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le da certeza jurídica a las partes de que, obviamente, si no se está conforme con la resolución emitida, pueden ir a un medio de impugnación como es la revisión, teniendo en claro que, como vamos a ver en la ley, es el único medio de impugnación que existe dentro de la ley de arbitraje y que puede ser aplicable. Acá no existe la apelación y no existe la casación, ¿verdad? Entonces aquí solamente la revisión y se da por finalizado el proceso, ¿verdad? Causa firmeza ese laudo arbitral con la resolución que emita la sala correspondiente si hubo necesidad de elevarlo para una revisión de ese laudo arbitral. Y luego en el capítulo 8, pues vamos a ver el reconocimiento y ejecución de laudos. Reconocimiento y ejecución de laudos y que tiene que ver con una de las convenciones que vimos. Recuerdan que todos esos laudos arbitrales vamos a ver que causan firmeza, pero que también dan certeza jurídica, ¿verdad? Porque pueden ser ejecutados en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea nacional o internacional, precisamente por la convención
que establece el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, ¿verdad? Entonces, nuestra ley ya la incorpora dentro de la normativa interna en la ley de arbitraje. Ya no tenemos que ir a la convención, sino que es la misma ley la que lo establece dentro de su normativa que se encuentra en el capítulo 8 de la ley de arbitraje. Y en el capítulo 9 vamos a encontrar otros métodos alternativos para la resolución de conflictos entre particulares. Aquí es donde vamos a hablar un poco más amplio en cuanto a la conciliación, ¿verdad? Ya la conciliación reconocido ya como un método alternativo para la resolución de conflictos y que ya está debidamente establecido en la ley. Ya no solo es por aplicación general, ya no es solo por una aplicación de una institución que solo se menciona en algunas leyes, pero de forma muy esporádica, sino que acá sí ya queda establecido como un método alternativo para resolver los conflictos de interés, ¿sí? Perfectamente puede. De hecho, la recomendación cuando se da un conflicto de interés es aplicar la idea de que esté dentro de la ley de arbitraje, es que previo a iniciar el juicio arbitral se aplique este método alternativo para ver si se puede lograr una solución sin tener que llegar al juicio arbitral, ¿verdad? Para eso sirve ese capítulo 9, para que pueda ser aplicable previo al inicio del juicio arbitral y hacer las recomendaciones, hacerla de conciliador ante los sujetos procesales que están en conflicto de interés, tratando de encontrar fórmulas de acuerdo entre ellos. Si no se puede, pues definitivamente entonces se da paso al juicio de conocimiento del juicio arbitral. Y el capítulo 10 que nos va a hablar sobre las disposiciones finales y derogatorias de la ley del arbitraje. Así es como está estructurada nuestra ley de arbitraje y es la que vamos a ir estudiando poco a poco, previo a estudiar un poco sobre las normativas internacionales antes de entrar de lleno a la ley de arbitraje. Así tenemos toda la base y ya luego pues le entramos de lleno a conocer cada uno de estos capítulos que conforman la ley de arbitraje, el decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. Bien, en cuanto a generalidades de la ley de arbitraje, estas son algunas de ellas, muchachos, en cuanto a sus antecedentes, la justificación de la misma, del por qué el nacimiento de la ley de arbitraje, que sirvió de base al Estado de Guatemala para poder crear esa ley de arbitrajes a través de las dos convenciones, la Convención de Nueva York como la Convención de Panamá, y el origen de la misma, ¿verdad? Que está basada en la ley modelo que creó la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la estructura de la misma, ¿verdad? Cómo está estructurada. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá y nos vemos la próxima clase. Les deseo un buen día, un buen fin de semana y pásenla bien. Cuídense mucho, muchachos. Un abrazo.